Queridos estudiantes, buenos días. ¿Qué cuentan de sus buenas vidas? Buenos días, profe. Hola Angélica, hola Andrés, hola Juan Pablo, Profe, muy buenas, hola. ¿cómo estás? Ay, yo feliz, hoy estoy feliz, no sé, hoy no siento cuarentena. Hoy ¿Y estoy eso? muy contenta, no sé. ¿Por, por qué, profe? Cuéntame. No sé, será porque hoy voy a hablar de un tema súper polémico en clase de contexto y entonces espero que todos opinen sobre el tema. Todos. A ver quién está escribiendo en el chat. Hola, Juan Pablo. Hola, ya saludé a Andrés, ya saludé a Angélica. Hola, Michelle. Hola, Paula. Hola, Ricardo. Hola, Sara. Hola, Sofía, Jefferson, Lorena. ¿Cómo vamos? Muchos trabajos, ¿cómo van? Muchos trabajos, muchas clases, muchas actividades. Los profesores los tienen eh, colapsados, llenos de actividades. Cuéntenme, ¿cómo llevan esta vida de estudiantes semipresenciales, semivirtuales? Antes de empezar a hablar de mi tema maravilloso de hoy. ¿Quién más ha llegado por acá? Algunos sí dejan muchos trabajos. Ay, Michelle, espero no ser yo una de las que deja muchos trabajos. Pero mis trabajos son chéveres, entonces no pasa nada. Bueno, hoy vamos a hablar. Yo no soy ya, me quedo tranquila. Me da susto pensar que cuando los estudiantes dicen, es que nos dejan muchos trabajos, soy yo la primera en la lista negra de profesores que dejan 200 trabajos por corte. Chicos, hoy vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de paz, de reconciliación y de justicia transicional. Yo les había enviado un correo pidiéndoles el favor que leyeran el capítulo de un libro que estaba. Andrés Felipe, feliz cumpleaños. Ay, no, ¿cómo así? Cumpleaños en cuarentena, yo voy para las mismas. Ay, que lo pases bien, Andrés Felipe, que te goces tu cumpleaños, que te celebren mucho y que cuando se acabe la cuarentena puedas festejar con tus amigos. Profe, muchísimas gracias por tus palabras. Pues acá estamos en la casa, por lo menos, que es lo importante, estar en familia. La verdad es que yo creo que al paso que vamos, yo también voy a pasar mi cumpleaños en cuarentena, entonces. ¿Me cuentas cómo es la experiencia de pasar un cumpleaños en cuarentena? Básicamente lo mismo, solo que no me pusieron a trapear. Bueno, unas por otras, eso tiene su ventaja, Claro, cumplirán. uno se da sus lujos de vez en cuando. Claro, sí, sí, eso es lo que nos toca a nosotros, la gente normal, porque ¿qué más? Y entonces yo les decía que me gustaría saber quién leyó el capítulo del libro que yo les pedí el favor que leyeran, que me contaran qué les pareció, qué piensan sobre él, o si por el contrario, en vez de de leer el capítulo, vieron el documental que estaba en la semana 10. ¿Qué hicieron? Cuéntenme, o no hicieron nada. Están en silencio, no hicieron nada, no leyeron. ¿No leyeron? ¿De verdad no leyeron? ¿Ninguno leyó? ¿De todo este montón de gente que está acá? Sofía, Valentina, Ricardo, Lady, Juan Pablo al cuadrado. ¿Ninguno leyó? What a crisis. O sea que no puedo hacer quiz de la lectura porque lo perdería. Ay, chicos. Bueno, ya que no leyeron, vamos a empezar entonces a hablar. Y quiero preguntarle a Juan Pablo Bautista, Sí, señora. ¿qué es la paz para ti? ¿Qué es la paz? ¿Qué entiendes tú por paz? La, la paz, Sí, la paz. eh, cuando no hay ningún conflicto interno ni externo dentro del país, Ujú. ¿sería? O sea que, ¿qué país del mundo se puede considerar que está en paz? Mm, Suiza, no sé, de pronto.
Bueno, Suiza es un país muy chévere, sí. Noruega. También allá no pasa nada. Allá lo único Sí, que pues, pasa es el coronavirus. los países aburridos, esos. O sea que este no es un país aburrido porque aquí pasa de todo. Sí, es bien divertido. Es bien divertido. ¿Y tú crees en la justicia? Bueno, tú estudias Derecho, tienes que creer en la justicia, ¿no? Más o menos. Esa respuesta no me convence. ¿Cómo así que más o menos? ¿Crees o no crees en la justicia? No, no creo. Entonces, ¿por qué estudias Derecho? ¿Por qué? ¿Para ganar plata? ¿Y qué son esas respuestas, oigan? Bueno, entonces vamos a seguir. Gracias, Juan Pablo. Dices ahora que se trataba el texto de la problemática del país a nivel internacional. Sí, hablaba del posconflicto y de la relación que el posconflicto genera entre Colombia y Estados Unidos. A ver, Michelle, para ti qué es la paz y crees en la justicia, Michelle? Sí, profe, yo sí creo en la justicia, sí, pues existe, pero a veces no se aplica y pues no sé, es determinada, bueno, puede decirse que es relativo en el sentido de que no a todo el mundo se le aplica como debería ser. Y en La Paz, mmm, sí y no, porque donde vivimos actualmente no hay paz. Y en muchos sitios aparentemente tienen una paz, pero pues no es tan real como puede parecer. Ok, o sea, consideras que la paz es relativa. Sí, Para la ti paz es la paz es relativa. relativa. Bueno, pues resulta que la idea de hoy es entonces precisamente hablar de paz, de reconciliación y de justicia transicional. Como no se leyeron el texto, va a tocar que al final de la clase, cuando terminemos esta primera parte y nos vayamos a hacer el trabajo independiente, lo lean, porque el texto les va a servir para hacer la actividad de esta semana, que es la última actividad antes del segundo corte, que es dentro de 15, del parcial del segundo corte, que es dentro de 15. Pero bueno, la paz es un tema muy controversial. La paz es un tema que ha generado disputas y discusiones a nivel nacional durante los últimos 60 años. ¿Qué saben ustedes del proceso de paz en Colombia? ¿Qué conocen de él? ¿Lo han estudiado, lo han leído, lo han visto? Del último proceso de paz que se hizo, el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Sofía, Señora, ¿qué sabes del proceso de paz? pues digamos, lo que sé es como muy, pues lo mediático, de pronto pues no me leí el acuerdo, eh, pero pues sí, ese es el proceso de paz que se adelantó luego de, digamos, que la, pues las FARC, porque pues no se puede decir que es la única guerrilla, sino las FARC, en especial es la que haya sido, pues, después de un proceso de guerra que se llevó mucho tiempo, en el periodo de Uribe, se llegó, pues con Juan Manuel Santos, él impulsó a hacer un acuerdo, el cual pues se dio pues en La Habana, con pues, no sé, con unos acápites, con unos acuerdos, digamos, de políticos, económicos, sociales, pues los cuales se vieron después reformados gracias al plebiscito, pero pues es como eso, Ok, lo que sé más o menos. bueno, y eso es válido. A ver, ¿quién más por acá? Hoy vamos a preguntarle a los que casi no hablan. Jefferson, Hola, profe. hola, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Entonces, Y, hablemos del proceso de paz. yo leí un poquito del proceso de paz y ya no me acuerdo muy bien, pero pues me parecía un proceso de paz muy garantista en cuanto a que pues fueron personas que le hicieron mucho daño a la sociedad, sí, y, y en su momento me parecía
no una buena opción, pero pues ahorita, pues gracias a este, se habían calmado un poco las cosas en las zonas rurales, entonces sí me pareció que de verdad se lo tomaron muy en serio. Al principio pensé que iba a ser una payasada y que todo se iba a poner mucho, pero no, fue algo bueno para el país. Gracias, Jefferson. Bueno, pues así como ustedes opinan eso, yo quiero contarles que en todo país hay tres sistemas de justicia, o cada país puede utilizar, de acuerdo a sus necesidades, tres sistemas de justicia. La justicia tradicional, la justicia subsidiaria y la justicia de la que yo voy a hablar, la justicia transicional. La justicia tradicional, pues es la justicia que todos conocemos, la justicia que viene dada por cada estado de acuerdo a su concepción de leyes y de justicia. En el caso colombiano, pues la justicia tradicional está encabezada por una rama judicial que tiene un sinnúmero de órganos, como lo vimos y como ustedes lo saben, de acuerdo a la organización del Estado colombiano. Tiene muchos órganos que imparten, que investigan y que ejecutan la justicia. Su máximo documento, o uno de sus máximos documentos es el Código Penal, donde nos dice, por ejemplo, que la pena máxima de cárcel en Colombia es de 60 años, que en Colombia no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua, que tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, es decir, un sinnúmero de leyes que nos permiten entender cómo se regula la justicia en el país. Pero hay otros dos tipos de justicia, que son la justicia subsidiaria y la justicia transicional. ¿Qué es la justicia subsidiaria? Pues la justicia subsidiaria es aquella que, valga la redundancia, entra a funcionar cuando el Estado no cumple, no ejerce justicia, no cumple a nivel nacional. Entonces hay dos ejemplos claros de justicia subsidiaria. El sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos y que tiene como principales instituciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzga a los estados cuando estos no le cumplen al país o cuando sus sistemas judiciales internos no le cumplen al país. Curiosamente, uno de los países más condenados en el sistema interamericano de derechos humanos es el nuestro, porque a raíz del conflicto se dan sucesivas violaciones a los derechos humanos, entonces, y el sistema judicial colombiano no responde ante estas violaciones. Y el otro es el sistema internacional, el sistema de la ONU, encabezado por la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es la que juzga o la que resuelve diferendos entre estados, entendiéndose como problemas fronterizos, problemas comerciales y demás. Tenemos un ejemplo, ahí nos demandó Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por todo el tema del Tratado de Guerra-Bárcenas de 1928, y la Corte Penal Internacional, que es aquella que juzga criminales de guerra, personas que han cometido violaciones a los derechos humanos en calidad de crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones al Estatuto de Roma. Entonces, pues, esa es otra justicia, como les digo, entra a funcionar cuando el Estado no puede cumplir. Y la otra es la justicia transicional, que es la que de la que hoy vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la justicia transicional? La justicia transicional, pues es aquel conjunto de medidas que son medidas de tipo judicial y de tipo político que se usan como una forma de reparación a violaciones masivas de derechos humanos. Esta justicia se puede aplicar en dos casos. Uno, cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, y dos, cuando pasa de un conflicto armado a un proceso de paz. ¿Por qué se aplica esta justicia transicional? Pues muy sencillo, porque esta justicia busca equilibrar dos cosas. Busca equilibrar temas políticos y temas judiciales, en tanto que la justicia tradicional no llega hasta ese nivel.
Es una justicia, valga la redundancia, de transición, entonces no es una justicia permanente, es una justicia que tiene una temporalidad específica, mientras dure el proceso de transición a la democracia o a la paz en determinado país. Y esta justicia tiene que tener 4 características principales. Esas 4 características son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Las garantías de que esto que está pasando o esto que sucede no se va a volver a repetir. Entonces, ¿cuál es la justicia? La justicia viene incluida o viene dada por la persecución de los criminales. Es decir, porque aquellas personas que cometieron delitos durante el proceso, bien sea durante la dictadura o durante el conflicto armado interno, sean juzgadas, sean perseguidas y sean juzgadas. En un proceso de justicia transicional se establecen penas que en muchos casos son penas alternativas, es decir, son penas que no siempre son la máxima pena del sistema judicial de un determinado país, sino que se establecen como alternativas y justas para condenar esa violación de los derechos humanos. ¿Qué es la verdad? La verdad viene dada por contarnos la historia de lo que pasó, por entender por qué pasó, por entender cómo pasó. Y viene dada en tanto que se crean comisiones de la verdad. ¿Por qué hay que entender la verdad? Porque hay que conocer la verdad. Ustedes saben que yo siempre se los he dicho, que un pueblo que no conoce su historia está inefablemente condenado a repetirla. Y lo hemos visto en Colombia. Durante este semestre que hemos estudiado un poquito la historia de Colombia y hemos visto algunos de sus aspectos más relevantes, nos hemos dado cuenta que Colombia, por no conocer su historia, la ha repetido una y otra vez. Entonces es importante crear comisiones de la verdad, escuchar, conocer la verdad de todos los bandos, no solamente del Estado y del grupo al margen de la ley en el caso de un conflicto armado, o de los militares y de la sociedad civil en el caso de una dictadura, sino también de las víctimas. Muchachos, a las víctimas también hay que escucharlas. Las víctimas también son importantes. Y son tan importantes que las víctimas se consideran el centro, el corazón de la justicia transicional. Porque no solamente es conocer la verdad y escucharlas, sino que también hay que reparar a las víctimas. Y la reparación puede ser de tres formas. Reparación económica, reparación material o reparación moral. Pero quizá la reparación que más le interesa a una víctima, o la más importante, y eso es en mi concepto personal, es la reparación moral. Porque de nada le sirve a una persona a la que le mataron a su papá, a su mamá y a sus hermanos, que le den 2 millones de pesos, o 3 millones de pesos, o un pedazo de tierra. Esto no le va a devolver a su familia, esto no le va a devolver a las personas que perdió. En cambio, sí le sirve más que le digan dónde quedó el cuerpo de su familiar, se lo entreguen y esta persona le puede hacer un duelo de acuerdo a sus creencias espirituales. Entonces, muchas veces es mucho más importante la reparación moral que la reparación económica. Y yo quiero traer un caso y ponérselos a manera de ejemplo. Hace algún tiempo, unos 6 o 7 años, tuve la oportunidad de estar en una conferencia con una líder social del sur de Bolívar, que fue víctima de la masacre del Salao, una de las masacres más cruentas que se han hecho en la historia del conflicto colombiano. Ella contaba que ella era madre de 4 hijos y tenía a su esposo, que era un líder también social ahí en el Salao. Llegaron al pueblo, en presencia de todas las mujeres y de todos los niños, asesinaron a los hombres, a su hijo mayor lo torturaron, a ella y a su hija la violaron, todo esto en presencia de su hijo menor, que para ese entonces tenía 2 años, para el momento del conflicto, del momento de la masacre. Entre el momento de la masacre y el momento que ella fue a dar la charla, habían pasado como 3, 4 años, el niño tendría aproximadamente entre 5 y 6 años. Y ella decía, para mí reparación no es que me den 2 millones de pesos, ni que me devuelvan mi tierra, ni nada de eso. Para mí reparación es que mi hijo, que en ese entonces tenía 2 años y lo vio todo, vuelva a hablar. Porque después de la masacre y después de que lo vio todo, él no ha pronunciado una sola palabra. Para mí la reparación y para mí la paz es escucharle la voz a mi hijo y que me diga, mamá.
Entonces, hay cosas que van mucho más allá de lo económico y para las víctimas lo moral va mucho más allá de lo económico. Y el último punto, pues, es las garantías de no repetirlo y que se preserve la memoria de las víctimas y se les garantice que lo que sucedió no va a volver a suceder. Pregunta para algunos de ustedes. Si el día de mañana a ustedes la universidad o los trabajos donde ustedes están, eh, o los que son empresarios, las empresas donde ustedes, de las que ustedes son parte, los invita el Estado a admitir dentro de sus grupos sociales, dentro de sus compañeros de clase, dentro de sus empleados, compañeros de trabajo, un reinsertado. ¿Ustedes aceptarían convivir con esa persona? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién quiere responder? Angélica, ¿tú quieres responder? Sí, profe. Te escuchamos. Em, digamos que teniendo en cuenta todo esto del proceso de paz, ¿sí? Y como para retomar un poco, digamos, teniendo en cuenta lo que pasaba durante el proceso, digamos, la gente que estaba apoyando el no, no hacía una campaña de por qué votar por el no, sino por qué no votar por el sí, sin tener en cuenta como toda esa historia de las víctimas, ¿sí? A ellos en realidad no les importaba siquiera si había una historia detrás de eso, sino es importante votar por el no. Entonces, digamos que en mi caso yo sí estaría de acuerdo en hacerlo, porque si uno inicia a vivir desde el odio, nunca va a tener una transición a otra cosa. Si uno se queda siempre como en la negación y en lo negativo y obviamente sin olvidar, es perdonar, pero no olvidar, uno nunca va a avanzar a algo. Si esas personas, muchas de las que son parte de estos grupos, son obligadas y son separadas de sus familias sin ellos haberlo querido o pedido, pues ¿por qué no darle la oportunidad de volver a empezar una vida? Obviamente sin tener un olvido, pero pues sí, tener una oportunidad. Entonces yo creo que sí, en mi caso sí sería como bien visto Tú que sí ellos lo pidieran ser harías. paz. ¿Y Sí. tú, Ricardo? Buenos días. Buenos días. Pues, pues la verdad no, pues no sabría en ese momento cómo se tomarían las cosas, porque pues no, después de tanto daño que han hecho, por decir algo en este acuerdo de paz, se vio que pues no han habido, pues sí ha disminuido mucho, han disminuido muchas torturas, muchas cosas que hacían, pero, pero igual también se ha visto que una parte de ellos pues fueron otra vez y montaron otra vez una nueva guerrilla o la misma, bueno, no sé cómo está el tema ahí, que dicen que en Venezuela y todo. Entonces, cuando pasan estas cosas uno dice, bueno, pues no hubo realmente reparación. Y pues entonces cuando llega, digamos, una persona de estas, pues para mí personalmente es difícil convivir con una persona así, aunque pues de todas formas yo sé que pues hay muchos que no tienen la culpa, los tomaron de niños y pues ellos no, pues realmente no tienen la culpa de eso. Pero pues es difícil tomar una decisión, tocaría mirar en qué contexto, porque el hecho de saberlo pues ya como que le genera a uno pues cierta cosita, entonces no, pues no podría decir sí o no, o cómo se toman las cosas. ¿Y tú, Sebastián? ¿Yo, profe? Sí, tú eres el único Sebastián del salón, creo. Uy, no puedo creerlo. Pero bueno, pienso que el acuerdo de paz es un punto fundamental en una reconstrucción para el país. Cuando las personas que quizás se comprometieron a votar por el sí, lo hicieron de verdad de corazón, no estaban pensando en que de un día para otro todo iba a ser color de rosas. Sabían que todo iba a ser un proceso y que iba a ser muy lento. En ningún país se ha llegado a un proceso de paz y al otro día han estado lo más de contentos diciendo ya logramos todo y no tenemos ningún conflicto ni nada. Pero son pasos pequeños.
Y todos los puntos del acuerdo de paz no iban dirigidos hacia subsanar de una vez la paz, sino hacia un futuro, hacia una mejor generación, empezando desde nuestra misma educación y desde nuestra misma aceptación por el otro, que eso es lo más difícil, que ni siquiera nos aceptamos entre nosotros mismos, entre colombianos, ni entre nuestras propias familias, entonces no tenemos ni siquiera futuro en esta región de Latinoamérica. Ustedes han dicho varias cosas sobre las cuales yo voy a volver más adelante. Porque, bueno, esto no nació ayer, esto no nació hace 200 años. Esto que se conoce como la justicia transicional es un proceso muy nuevo. Realmente surge a finales de los años 80 y principios de los años 90 como una forma de dar respuesta a los cambios políticos y a las demandas de justicia en América Latina y en Europa Oriental. ¿Por qué en América Latina y en Europa Oriental? Porque es que resulta, muchachos, que en América Latina y en Europa Oriental, entre los años 80 y los años 90, se dieron algunos procesos de transición de dictaduras a democracias, como fue el caso de Chile, con la Junta de Pinochet, de Argentina con la Junta de Videla, de Brasil con la Junta Militar, de Bolivia con la Junta Militar de Stroessner, de Colombia en su conflicto armado interno, y en Europa Oriental también se dieron procesos similares. La dictadura militar en Grecia, la dictadura militar de Francisco Franco en España, y una muy importante que fue la guerra de los Balcanes, o la guerra de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Entonces, digamos que en esta época, entre finales de los años 80 y los primeros 5 años de los años 90, el proceso se fortaleció, porque realmente el primer intento de justicia transicional se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para juzgar a los militares nazis que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este primer intento fue ganando fuerza, cada vez más fuerza, en los años 80, cuando se empieza a juzgar o a intentar juzgar a los miembros de las juntas militares en Grecia, en Argentina, en Chile. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, o la humanidad se dio cuenta, que la justicia tradicional no servía para juzgar a este tipo de problemáticas, porque la justicia tradicional ya estaba muy corrompida, estaba muy coercionada desde adentro por el mismo régimen al que se pretendía juzgar. Entonces, pues indiscutiblemente, esto nos iba a llevar a tener que generar nuevos sistemas judiciales que permitieran fortalecer y restablecer los derechos humanos en esta sociedad. Entonces, ¿quién ha sido el principal órgano? ¿Quién ha sido el principal órgano que ha liderado todos los procesos de justicia transicional en el mundo? Y es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas? Porque la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido como en ese organismo mediador y facilitador de la restauración de los procesos de los estados. Todo proceso de justicia transicional debe tener un ente restaurador, un ente de paz, y es la Organización de las Naciones Unidas la que se convierte entonces en este aspecto fundamental y en este baluarte de la defensa de los derechos humanos. Muchos de ustedes creen que la Organización de las Naciones Unidas no sirve para nada, pero ha sido gracias a la mediación de las Naciones Unidas que hemos logrado o se ha logrado evitar un poco más violaciones a los derechos humanos y más guerras a nivel internacional. Pero como entender un proceso sin la historia no sirve de nada, pues yo les voy a contar unas historias de algunos de los más importantes procesos de justicia transicional que se han dado en la humanidad. Y por cada proceso, o voy a tratar de hacerlo por cada proceso, les voy a recomendar, ustedes saben que a mí me encanta recomendar películas, les voy a recomendar una película para que entiendan un poco más cuando tengan tiempo en vacaciones, en diciembre, en algún festivo, cómo fueron estos procesos de justicia transicional.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Señora, pues es que yo no sé, yo en un curso por ahí, en alguna una vez, escu- pues digamos estaban hablando de cómo el proceso, digamos, que más ha tenido, ¿sí me escucha? Que más sí, ha te tenido escucho. como pues digamos, un buen resultado es el que sucedió en África, pero pues digamos que es como, o sea, en Sudáfrica con Nelson Mandela después del apartheid, que fue como el mejor resultado y que eso es el que se están aspirando todos. Yo quería saber si, digamos, eh, alrededor de eso, alrededor también, digamos, de la descolonización en África, también se brindaron otros diferentes procesos de paz, porque, digamos, eh, o sea, sí mencionan ese y mencionan otro que fracasó cerca, pero no mencionan más. Quería saber de pronto si hay otro en África o de pronto en Asia, digamos, después Bueno, de las guerras. dentro de los que vamos a ver ahorita hay dos africanos, pero sí, el más importante es el apartheid. Para los que no escucharon bien a Sofía, ella me pregunta que ella escuchó que el proceso de paz o el proceso de justicia transicional en el que más se han inspirado los demás países del mundo para hacer sus procesos de justicia transicional es el proceso de justicia transicional en Sudáfrica, producto del apartheid. La respuesta es que sí, el apartheid fue el más importante y en el que todos de una u otra manera nos hemos inspirado. De hecho, nuestro propio proceso de justicia transicional está inspirado en el apartheid, pero como lo vamos a ver ahorita, cada proceso de justicia transicional de los que yo les voy a contar tiene unas particularidades. En algunos hubo justicia, en algunos otros solo hubo verdad, en algunos hubo reparación, en algunos otros no, porque cada proceso de justicia transicional hay que entenderlo desde las particularidades de la sociedad en donde se enmarca. No todos los procesos de justicia transicional son iguales. Y ese ha sido el error colombiano, creer que todos los procesos de justicia transicional son iguales y basar su proceso de justicia transicional en retazos, en pedazos de buenas prácticas de lo que les funcionó a otros países. Sebastián, habías levantado la mano. Sí, profe, era para hablar también sobre un proceso de justicia transicional que se vivió aquí en Latinoamérica y fue el de El Salvador. Sí, de los Y procesos de América pues Latina, uno de los más importantes. también ese fue uno de los que se tomó en cuenta para nuestro proceso de paz. Colombia tomó en cuenta tres procesos, el del Salvador, el apartheid en Sudáfrica y el proceso de paz en Irlanda del Norte con el Sinn Féin. Esos fueron los tres procesos que Colombia tomó. De los tres yo les voy a contar y les voy a hablar del apartheid, realmente. ¿Por qué no les voy a hablar de Irlanda y por qué no les voy a hablar de El Salvador? Porque no toda la justicia transicional se basa en tiempos de dictadura, en tiempos de conflicto a transición de paz. Entonces quiero hablarles de dos dictaduras en particular. Pero empecemos esta historia, empecemos a contarles la historia. Nos vamos para Alemania. Alemania, año 1945, se acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo está completamente destrozado después de la matanza sistemática a la que el nacionalsocialismo llevó al pueblo judío. Dime, Ricardo. No. Y este tribunal internacional o tribunal militar de Nuremberg se crea entonces como una iniciativa de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, de las potencias aliadas, es decir, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Francia, como un intento para juzgar a los militares alemanes y a los militares japoneses que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes integraron entonces, o quiénes fueron los jueces que integraron este tribunal? Jueces norteamericanos, jueces ingleses y jueces franceses. Y ese tribunal se crea con dos objetivos. Objetivo número uno, juzgar los crímenes de guerra que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Las penas que se impusieron fueron penas altísimas, penas de cadena perpetua, pena de muerte, penas de más de 80 años de prisión.
Y ese fue un primer objetivo, pues impartir justicia. Y el segundo objetivo fue enviarle un mensaje al mundo, decirle a todos los demás líderes políticos, líderes sociales, grupos armados al margen de la ley, mire, usted se pone a hacer esto otra vez y yo lo voy a juzgar. O sea, estos actos no van a quedar impunes. Este fue un tribunal muy de justicia, poco de verdad, poco de garantías de no repetición y con un pequeño esbozo de lo que sería la reparación. Pero la reparación acá no la hizo Alemania, pues porque Alemania quedó en la quiebra y la ruina después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién hace la reparación? La reparación la hace entonces el mundo entero, encabezado por la Organización de las Naciones Unidas, cuando le da al Estado judío en el año de 1900, cuando le da al pueblo judío en el año de 1948, el territorio que hoy es el territorio del pueblo del Estado de Israel. Lo que no sabía la ONU era quitarle ese territorio, esa tierra prometida a los judíos, iba a desencadenar después uno de los conflictos más cruentos que ha tenido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto árabe-israelí. Pero pues todo intento de tratar de restablecer la paz es bueno. Y quiero recomendarles una película acá. Es una película que se llama Los Juicios de Nuremberg. Una película del año 92 o 93, si mal no estoy, donde nos cuentan cómo, desde la perspectiva norteamericana, por supuesto, porque ya que Hollywood es la meca del cine, pues todo nos lo cuentan desde la perspectiva norteamericana, cómo fue el proceso de creación, de consolidación y de enjuiciamiento a los militares nazis durante el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y Sofía me preguntaba si había en África otro conflicto que pudiésemos estudiar y que tuviese una forma de justicia transicional. Pues Sofía, yo quiero invitarte que vayamos a Ruanda. Ruanda es un país de África que está en el sector de en la región de los Grandes Lagos, y es un país que cuando se hizo la división geográfica y la distribución de fronteras en África por parte de los colonizadores ingleses, franceses, italianos y holandeses, no se tuvo en cuenta que en estos países, que en el mismo territorio en el que dividieron los países, quedaron tribus enemigas. Y eso pasó en Ruanda. En Ruanda quedaron dos tribus enemigas, los Hutus y los Tutsis. Y los Hutus y los Tutsis empezaron y entraron en uno de los conflictos más cruentos de la historia de África. Los Hutus tomaron el poder y empezaron a generar violaciones sistemáticas y consistentes a los derechos humanos del pueblo Tutsi. Y es que no los mataban, chicos, no los mataban a pistola, no los mataban con bombas, no, los mataban indefensos en las calles a machete, les cortaban la cabeza, les cercenaban los brazos, las piernas, era una cosa cruel, así es, Michelle, a machete puro. Y esto generó uno de los genocidios más grandes de la historia del mundo, en solamente un periodo de aproximadamente 10 meses. A finales de año del año 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el establecimiento y la movilización de una misión de imposición de la paz para Ruanda y la creación de un tribunal internacional para juzgar a los criminales de guerra ruandeses que cometieron todo este genocidio. Entonces, en este tribunal de guerra, encabezado por jueces holandeses más que todo, las condenas que se les impuso a los criminales de guerra fueron condenas de cadena perpetua, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue eliminar la pena de muerte, porque se consideraba que ya habían muerto muchas personas en Ruanda como para seguir o para que el sistema judicial también implementara la pena de muerte como un castigo punitivo. ¿Qué facilitó? ¿Qué fue lo bueno de este Tribunal de Justicia para Ruanda? Uno, que fue el primer Tribunal de Justicia Internacional encomendado por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU se dio cuenta que podía también contribuir a la creación y al establecimiento de paz mediante el establecimiento de tribunales internacionales. Segundo, que permitió o
o facilitó en parte una serie de medidas de verdad y de reparación en Ruanda. Hoy en día el territorio ruandés ha recuperado un poco la estabilidad, pero pues en esa región, Ruanda limita con la República Democrática del Congo y sigue habiendo guerras, sobre todo por el acceso a los recursos naturales, como es el recurso del coltan. Exactamente. El problema fue que cuando se fueron los cascos azules fueron a sacar a los extranjeros, dejan a la población de Ruanda sola, y como no hay un proceso de reconciliación verdadero, no hay un proceso de reconciliación real, las rencillas siguen y de todas maneras los conflictos siguen, no a la escala del genocidio de los Tutsi, pero sí siguen. Pueden verse una película que se llama Hotel Ruanda, que cuenta de una manera muy gráfica todo lo que yo les he contado en ese momentico. Es una película donde si tienen sentimientos, que yo sé que todos tienen un corazón muy grande, van a llorar, porque es una película cruel, cruel, cruel. Y el principal aporte de este Tribunal Internacional para Ruanda fue que se constituyó en uno de los antecedentes de la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque en el año 98 se reúnen en Roma los miembros de los delegados de las Naciones Unidas y formulan el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Subsidiaria de la que les hablé más arriba cuando empezó la clase. Vengámonos para América Latina, ¿no les parece? Y en América Latina vamos a hablar de dos cosas. Uno, las violaciones a los derechos humanos en Chile. El 11 de septiembre del año 1973, los militares se toman el poder en Chile. Se toman el poder derrocando a Salvador Allende, un presidente de corte socialista, e instauran una dictadura militar que dura hasta el año 90. En el año 90, en el año 88, 2 años antes, empiezan los militares a decir, bueno, vamos a hacer una transición a la democracia. Los militares ya consideraron que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer en Chile, pero entonces se genera un proceso en que los mismos militares se autoamnistían, es decir, se perdonan a ellos mismos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la justicia chilena que se instaurara con la llegada de la democracia no los juzgara. Entonces, evidentemente, Pinochet y todos estos tipos militares empezaron a perdonarse a ellos mismos y que nadie los persiguiera. Que nadie persiguiera y que nadie juzgara violaciones a los derechos humanos tan crueles como las que se dieron en Chile, donde fueron víctimas miles de personas, entre ellas algunas de las personas más famosas de Chile en ese momento, como fue el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, como fue la actual alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuyo padre fue asesinado durante la dictadura. A ella la torturaron durante más de 72 horas en el Estadio Nacional de Chile. Y el cantante de música de protesta, Víctor Jara. Si escuchan una canción de los Fabulosos Cadillacs que se llama Matador, van a escuchar una pequeña referencia a Víctor Jara y la muerte de Víctor Jara en medio de la dictadura chilena. Pero entonces, como ellos se autoperdonaron, en España, en Inglaterra, pero sobre todo en España, había un señor, un juez súper famoso, un tal Baltasar Garzón, que él dijo, no, esto no puede quedar impune y nosotros como comunidad internacional tenemos que hacer lo que la justicia de Chile no hace. Y Baltasar Garzón dedicó gran parte de su vida, desde el año 90, a perseguir a los criminales de guerra chilenos y logró capturar a varios y logró meter preso al mismísimo Augusto Pinochet. Y de hecho Augusto Pinochet muere estando en un proceso de detención domiciliaria porque la justicia española se iba a tomar el mando de la defensa de los derechos humanos en Chile. Entonces, para que se den cuenta, estos procesos de justicia transicional a veces no son tan exitosos porque pues no se llega a juzgar efectivamente a los criminales de guerra y a las personas que cometen violaciones a los derechos humanos. Gran parte de esa impunidad que todavía que hubo en Chile después del golpe es la raíz y es el corazón de muchos de los problemas sociales que tiene la sociedad chilena hoy en día. Porque no hubo un proceso de justicia, no hubo un proceso de contar la verdad, no hubo un proceso de reparación. Y es en parte lo que está viviendo hoy, son las consecuencias de lo que está viviendo Chile y la oleada de movimientos colectivos que están pidiendo a gritos un cambio constitucional en la Chile democrática, que tiene todavía la constitución de la Chile de Pinochet. Una Chile poco garantista y violadora de los derechos humanos.
Una película que se pueden ver para entender cómo vivieron las familias chilenas. Este tema es La Casa de los Espíritus, basada en un libro de Isabel Allende. Isabel Allende es sobrina del expresidente Salvador Allende, quien fue derrocado en el golpe de Estado de de septiembre del 73. Y mientras en Chile pasaba esto, su vecino, Argentina, también tenía una dictadura militar. Una dictadura militar encabezada por el general Rafael Videla, una dictadura militar cruel, una dictadura militar donde hay una generación grandísima perdida de niños argentinos, que le llama la generación perdida, la generación robada de la dictadura. Porque esta dictadura tenía como práctica tomar a los niños, entonces resulta que Angélica era una mujer argentina, contraria a la dictadura de Videla, y estaba embarazada. Entonces Angélica la secuestraban y cuando Angélica diera a luz su bebé, se lo arrebataban y se lo daban en adopción a Angie y a Carlos, una pareja afín a la dictadura, de militares, empresarios afines a la dictadura, que los hacían pasar por adoptados. Y esta es la gran generación de niños perdidos y de niños robados en Argentina, y es una de las puntas de lanza del movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Un grupo de señoras, madres, abuelas, tías, que se reúnen todos los martes y todos los viernes en la Plaza de Mayo, frente al Congreso de la Nación y frente a la Casa Rosada, a preguntarle al Estado, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? Ellas han logrado encontrar a muchos de esos niños, muchos niños que fueron secuestrados y fueron arrebatados del seno de sus familias biológicas durante la dictadura. Pero aquí tampoco hubo un proceso de justicia real. Aquí también cuando los militares decidieron que ya iban a entregar el poder, entonces lo que hicieron fue perdonarse a ellos mismos y digamos que los mayores procesos de intento de reconciliación y de verdad en este régimen, es producto de este régimen, se dan durante los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina Kirchner ya en los años 2000. Ellos son quienes intentan establecer responsabilidades y juzgar un poco a todas las personas que cometieron abusos durante la guerra. Por eso, y una de las personas que fue duramente criticada y duramente señalada en ese momento fue la dueña del diario El Clarín. El Clarín es uno de los diarios más importantes de América, es el equivalente argentino al Tiempo. Y la dueña del diario El Clarín supuestamente había adoptado a sus dos hijos. Y después se descubrió que no, que los dos hijos adoptados de la dueña del Clarín eran niños robados de esta generación perdida de niños argentinos secuestrados durante la dictadura. Hay dos películas que se pueden ver para entender las violaciones a los derechos humanos, una desde el punto de vista de la sociedad, que se llama La Noche de los Lápices, y otra desde el punto de vista de una de las personas más famosas de la Argentina hoy en día, un tal Jorge Bergoglio, mejor conocido como Francisco. Durante los tiempos de la dictadura, el Papa Francisco era el provincial, el máximo jefe de la comunidad de Jesús en la Argentina. Y muchos de sus sacerdotes fueron secuestrados y torturados durante la dictadura. Y la película de los dos papas cuenta un poco la historia de cómo el Papa Francisco, por tratar de proteger a sus sacerdotes y a su comunidad, fue duramente juzgado y duramente criticado en la Argentina post-dictadura. Entonces es una película y además tiene unas actuaciones maravillosas de Jonathan Pryce y Anthony Hopkins que pueden ver para entender también un poco este tema. Pero ¿se acuerdan que yo les hablé también de Yugoslavia, no? Pues devolvámonos para Europa porque en Europa también pasó algo muy importante. Y fue el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. ¿Qué pasó en Yugoslavia? Para hacerles cortico el cuento. En Yugoslavia mandaba un tal Josip Broz Tito. Tito, para los amigos. Y entonces Tito se murió. Chicos, Tito se murió y Tito dejó como reemplazo, como heredero, a un tipo que tenía un delirio de Hitler. Un tal Slobodan Milosevic. Ay, Milosevic se creía Hitler, muchachos. Y Milosevic tenía una mano derecha, un tal Radovan Karadzic. Les estoy hablando de dos de los criminales de guerra más crueles del siglo XX. Y estos dos empezaron, no, es que Serbia es más grande que Croacia, que Macedonia, que Albania. Es que Serbia es la raza aria, la raza serbia es la más importante, la raza pura.
y empezaron a generar violaciones de los derechos humanos contra los bosnios, contra los croatas, contra los macedonios, contra los albaneses, contra todos estos países que también eran parte de la gran Yugoslavia. Y empezaron a generar guerra y a matarlos y a violentarlos. Y en este conflicto de los Balcanes se vio por primera vez cómo la mujer era convertida en un botín de guerra, porque los serbios lo que hacían era que tomaban a las mujeres croatas, bosnias, macedonias, albanesas, y las violaban para que engendraran niños serbios. Esa era una manera de limpiar la raza. Y ya este conflicto estaba poniéndose muy feo, ya las cifras de muertos y las cifras de desplazados estaban a punto de superar a las de la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, dijo, no, nos metemos, imponemos la paz y obligamos a los serbios a que negocien. Obligan a los serbios a que negocien la paz, la rendición y los acuerdos de Dayton, y la Organización de las Naciones Unidas integra y crea un tribunal internacional para la antigua Yugoslavia. Tribunal internacional que tuvo su sede en La Haya, en Holanda, o que tiene su sede todavía en La Haya, en Holanda, y que tiene como fin último juzgar a los principales criminales de guerra del país. Capturaron a Milosevic, capturaron a Radzik, porque estos tipos se esconden hasta abajo de las piedras y se esconden súper bien. Y cuando los están juzgando estos cobardes, vienen y se suicidan en la cárcel. Ah, ¿qué es este descaro? Sí, es que Tito tenía todo como bien armado, pero ustedes saben que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, y eso fue lo que pasó con Milosevic y Karadzic. Hoy en día, la región es una región un poco estable. Muchos de los países de la antigua Yugoslavia, como Croacia, por ejemplo, hacen parte de la Unión Europea. Pero todos estos ciudadanos, albaneses, croatas, macedonios, bosnios, tienen un gran resentimiento por los serbios, porque es que las violaciones que se cometieron, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron fueron terribles. Y aquí no quiero recomendarles una película, sino quiero recomendarles un libro que se llama Aquí hay dragones. Es una historia de amor en medio de todo este conflicto de la antigua Yugoslavia. Sí, Sofía, Tito era la unión de Yugoslavia. Yugoslavia estaba unida porque Tito estaba en el poder. Tito era la cabeza visible de la Yugoslavia, y todos los países que hoy conforman la ex Yugoslavia, los habitantes de estos países querían mucho a Tito, porque Tito era un líder de mano firme, pero un líder justo. Y bueno, vamos ya al más exitoso, al que todos ustedes conocen, y al proceso de paz del que más se habla. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Ustedes conocen el caso del apartheid, no tengo que contarles qué pasó en el apartheid, cómo en el apartheid el 2% de la población blanca victimiza y excluye al 98% de la población negra sudafricana, cómo uno de los líderes más importantes del siglo XX en el mundo, un tal Nelson Mandela, dura 24 años en la cárcel. 24 años. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién quería hablar? Me avisan si levantan. Un líder que fue el que llevó a la reconciliación en Sudáfrica. Y yo les dije que no todos los procesos de justicia transicional incluían justicia y penas punitivas, ¿no? Pues este es uno de ellos. En Sudáfrica no hubo juicios, no hubo nada de esto. Lo que hubo fue una comisión para la verdad y la reconciliación. Una comisión donde todos nos contábamos la verdad de lo que había pasado, de lo que habíamos hecho, y todos nos perdonábamos en comunidad por lo que había pasado y lo que habíamos hecho. Entonces resulta que Sofía, victimaria, va y le pide perdón a Andrés Felipe, víctima, en la comunidad. La comunidad es esta comunidad que tenemos nosotros. Entonces Sofía cuenta en comunidad: mira, yo hice esto y esto y esto contra Andrés y su familia, yo le impedía esto y esto y esto, pero Andrés, yo te pido perdón por el país que estamos a punto de construir. Y Andrés decía: yo me sentía de esta manera y de esta manera, me sentía excluido, me sentía violentado, pero Sofía, yo te perdono en nombre del país que vamos a construir.
La Comisión para la Reconciliación en Sudáfrica se convirtió en un intermediario entre la víctima y el victimario para que lograra haber perdón y lograra haber reconciliación. Este ha sido un proceso muy criticado porque se considera que no se solucionaron los problemas de fondo, de corazón de la sociedad sudafricana, y que hoy en día sigue habiendo apartheid, pero apartheid a la inversa. Es decir, hoy son los negros los que excluyen a los blancos. Pero fue uno de los procesos más exitosos, tan exitoso que lleva a Nelson Mandela a la presidencia de la República de su país y a ganar un premio Nobel de Paz y a convertirlo en uno de los líderes más importantes de la historia del siglo XX. Laura. ¿No ibas a hablar, Laura? No, profe. Sofía, te escucho. Profe, pues es que digamos lo que yo entendí de el video que le dije del apartheid es que también, o sea, también uno de los mayores logros no solo fue, digamos, que, o sea, fue que la verdad, primero, fue la prioridad siempre, y que no, y que allá también se, digamos, se discriminaba, no solo por, digamos, si es, o sea, más que todo si es blanco o negro, pero entre las mismas comunidades y se discriminaban por las tribus. Entonces, digamos, ahí también se logró que tuviera, digamos, una comprensión entre o sea, que se pudieran, digamos, coexistir las diferentes tribus sin que pasara lo de Ruanda, que digamos, eh, esa verdad llevó a una conexión, digamos, de la comunidad negra, digamos, de pronto sí, no fue, pues no resolvió, digamos, problemas diferentes, pero sí, digamos, ayuda a construir el país que es ahora, que digamos es un buen país a comparación de muchos otros en África y de pronto en el mundo, ¿no, profe? Lo que pasa es que para entender los procesos, el proceso sudafricano también hay que entender un poco las particularidades de África, y era lo que yo les decía, cuando se hace la división fronteriza de los países de África, no se tiene en cuenta ese aspecto de que hay tribus enemigas dentro del mismo territorio. Entonces, Nelson Mandela lo que hizo fue hacerles entender a los negros, primero que todo, que ellos son iguales, que no importa si eres, no importa si eres tú, si eres Hutu, si eres de esta tribu, eres igual, y somos uno, y ellos eran uno solo, y tenían que unirse para hacer respetar sus derechos como comunidad. Entonces, digamos que por eso es que es el más exitoso, y por eso se habla tan bien de Nelson Mandela como líder político, líder social. Esto lo pueden ver en una película que se llama Invictus, donde nos cuentan cómo Nelson Mandela trabajó por la reconciliación de su país en base a la cultura, al deporte, a raíz de que Sudáfrica es elegida sede del Mundial de Rugby del año 93, 94, y más no estoy. Y todo eso nos lleva acá, nos lleva a nuestro bonito país, a Colombia, un país que necesita entender las particularidades de su conflicto, que no las ha entendido, y por eso se ha dedicado a generar leyes y leyes y leyes y leyes para regular la justicia transicional, para hacer que funcione la justicia transicional. La búsqueda de la solución negociada al conflicto en Colombia ha sido uno de los principales objetivos políticos del país. Y es que Colombia tiene muchos grupos armados al margen de la ley, y no ha podido negociar con todos al mismo tiempo, sino que se ha dedicado a negociar de a uno con uno. Primero negociamos con el Quintilame, luego negociamos con el EPL, luego con el M-19, luego con las autodefensas, luego con las FARC, luego con el M-10, luego con el ELN. Entonces, cada proceso de paz ha tenido sus particularidades. Entonces, cada modelo de justicia, el modelo de justicia transicional en Colombia no es un modelo integral y coherente, es un modelo, como dirían los críticos de Sergio Fajardo, tibio, porque no ha sabido incorporar todos los principales elementos. La estrategia de justicia transicional del gobierno colombiano se fundamenta ¿en qué? Se fundamenta en la expedición de leyes y la expedición de políticas que surjan como respuesta también a los problemas de los procesos de paz, y una ley termina resolviendo los problemas estructurales de la otra. Entonces, en los últimos 15 años, Colombia ha logrado y ha alcanzado una experiencia en procesos de paz
bastante importante, porque entre el año 2005 y el año 2020 se han llevado a cabo dos de los procesos de negociación más importantes de la historia de Colombia. El proceso de paz con los paramilitares, con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Cuando el expresidente Álvaro Uribe negocia con los grupos paramilitares en Santa Fe y Rarito, con las Autodefensas Unidas de Colombia, él negocia o él dice negociar con un grupo terrorista. Por eso, ese primer intento de justicia transicional solamente se basa en la verdad, en la justicia, en la reparación y en las garantías de no repetición, y se hace jurídicamente posible mediante la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz. Esa ley se reforma mediante la Ley 1592 del 2012, y además, como ya estábamos en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, se le van incluyendo otros componentes. ¿Qué otros componentes? Se le incluye y se crea la Ley 1424, que es una ley que da también, que habla del tema de la reconstrucción de memoria histórica y de la búsqueda de la verdad. Entonces se crea la Justicia Especial para la Paz y se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica se convierten en punta de lanza de un verdadero proceso de justicia transicional, y como les dije al principio, no hay justicia transicional si no contamos la verdad. Si no entendemos la verdad, si no la conocemos y si no escuchamos a las víctimas, no hay justicia transicional. Y se crea entonces, y esto es lo novedoso del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, se crea la ley de víctimas, la ley 1448, la ley de víctimas. Y es que en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC se le da un asiento a las víctimas en la mesa de negociación. Se entiende que las víctimas son importantes, que las víctimas deben ser escuchadas, que las víctimas deben poder influir en la toma de decisiones. Y además no solamente se incluye a las víctimas, sino que también se le da un enfoque de género al conflicto, porque se entiende que las mujeres son muy víctimas. Dime, Valentina. Valentina. Bueno, mientras Valentina me escribe o me habla, yo sigo. Se entiende que las mujeres son parte. Dime, Valentina. Valentina. Ya, profe, ¿me escuchas? Ya te escucho. Es que no recuerdo muy bien si en segundo semestre un profesor a nosotros nos puso a leer el acuerdo de paz. Y no recuerdo muy bien cuál era el punto de las víctimas. Entonces, ¿cómo haces relación a las víctimas? Creo que en el acuerdo de paz las víctimas tenían como tal un punto específico. Y yo leí el punto de las víctimas y hablaba de lo que tú hablabas al comienzo de la clase, de lo de la verdad, y ahí decía que a las víctimas les iban a decir exactamente dónde estaban los cuerpos de sus familiares para saber si de verdad habían sido, pues si de verdad estaban pues muertos o aún estaban como desaparecidos. Y decía también, es que no recuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo, pero lo que más recuerdo era eso de que les iban a decir dónde estaban los cuerpos. También hablaba de que les iban a hacer un monumento a las víctimas, y creo que no estoy segura si ese ya lo hicieron, no sé. Creo que aquí en Bogotá hay un monumento a las víctimas, pero no sé, no me acuerdo. Pero sí, se les prometió a las víctimas que eh, se les iba a contar la verdad, se les prometió que se les iba a decir dónde estaban sus muertos, dónde estaban sus desaparecidos, y mucho de esto no ha pasado, pero tiene que pasar si realmente queremos que, que esto funcione y que esto progrese. Y les decía, hablando de lo de las víctimas, que se da un enfoque de género al conflicto porque se entiende que las víctimas son parte, que las mujeres son tan víctimas y han sido mucho más víctimas del conflicto, tanto de manera directa como de manera indirecta. Y también se le da un enfoque de comunidad, de género, en términos de que
que incluye a la comunidad LGBTI como una comunidad también víctima del conflicto armado interno, sobre todo a la comunidad trans. La comunidad trans es una de las comunidades más violentadas en el marco del conflicto, tanto así que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años en el caso de las mujeres y de 37 en el caso de los hombres trans. Entonces, pues es muy difícil entender el conflicto sin todas las vertientes, y por eso les decía yo que quería retomar lo que había dicho Angélica, creo, y es que al conflicto armado interno o al entendimiento del conflicto armado interno le hace falta humanidad. Porque la justicia transicional en Colombia dice que lo que quiere hacer es facilitar la terminación del conflicto armado y establecer las bases mínimas de un diseño de justicia transicional y de justicia penal para juzgar a estos crímenes de guerra. Pero no podemos entender el conflicto, muchachos, que no podemos entender el conflicto, muchachos, sin entender que nosotros, los ciudadanos, podemos construir y estamos en la obligación de construir paz y reconciliación. Sí, creo que esa es algo, sí, creo que ese es el monumento, Michelle, pero la verdad no estoy 100% segura de que ya se haya terminado o de que ya se haya hecho o de que eso sea todo lo que se va a hacer para las víctimas. Entonces, muchachos, entender la justicia transicional es también entender su historia, entender que la justicia transicional colombiana le falta mucho para hacer de verdad un proceso certero, fuerte y firme de justicia transicional, y que es un proceso que no solamente se basa en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que sí, que es importante, pero es que la paz no es solo eso. La paz también es la reconciliación y la construcción de la paz propiamente dicha. Y es aquí donde ustedes, como abogados, administradores de empresas, arquitectos, ingenieros civiles, contadores, licenciados en idiomas, internacionalistas, politólogos, lo que sea que ustedes sean, lo que sea que sean en sus familias, pero más importante, como ciudadanos, tienen que aportar a la construcción de paz y reconciliación en este país. Y esto es lo que me lleva a que la actividad de esta semana sea para mí quizá la más importante del corte. Porque en la primera actividad hicimos un taller y hablamos sobre unas guerras, y la semana pasada se dedicaron a debatir sobre la importancia de la cooperación internacional, que poco a poco, de hecho les iré en el curso del día de hoy, mañana y pasado mañana, dejando las retroalimentaciones y las notas en el foro. Pero en la actividad de hoy, que es la actividad de la semana 10, que va a estar abierta, si no está abierta ya, va a estar abierta desde las 11, lo que les da tiempo ahorita para irse a la plataforma, leer lo que no leyeron para hoy, ver el documental que no vieron. Bueno, yo no les había dicho que vieran el documental, les había dicho que leyeran el artículo y el capítulo y no lo leyeron. Entonces, tarea para ahorita, irse a leer el capítulo, y los que ya leyeron el capítulo, irse a ver el documental. Porque para esta semana está planeada la actividad, la que les decía que es la última actividad antes del segundo parcial, y la actividad para mí más importante. ¿Por qué? Porque deben hacer un escrito. Yo lo puse ahí ensayo y le puse que tenían que hacer mínimo o máximo 3 hojas o algo así, no me acuerdo ya. Respondiendo a una pregunta. ¿Cómo ustedes, desde su profesión, como Andrés Felipe, como abogado y como ciudadano, puede aportar a la construcción de paz y reconciliación en este país? Y quiero que hagan ese artículo, ese escrito, llámenlo como quieran, artículo, ensayo, escrito, lo que sea. Quiero que lo hagan con el corazón. Quiero que le metan el corazón, que lo hagan con el amor que le tienen a este país, con las ganas de ver a este país progresar y salir adelante, y que sea un país mejor para ustedes, para sus hermanitos, para sus hijos, para las futuras generaciones. Porque yo creo que todos merecemos soñar en grande y tener una forma de aportar al país. Como siempre, el ensayo va a estar abierto hasta el día jueves de la semana que viene, jueves 30 de abril a las 9 de la mañana. Yo les voy a dar pues la retroalimentación, les voy a poner la calificación, pero voy a premiar al mejor ensayo del salón de una manera muy particular. Así que métanle el corazón, inspírense y cuéntenme lo que sueñan ustedes para construir paz y reconciliación en este país. Como siempre, ya está la presentación en la plataforma. Dentro de un rato
Si Zoom no me pone problema, voy a subir la grabación de la clase para que vuelvan a ella para estudiar para el segundo parcial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, aporte, comentario, queja, reclamo, sugerencia, algo que decir en este momento? Profe, Señorita. es que con respecto a el foro, yo tuve un problema Ajá. y, o sea, yo sí comenté, pero se comentó muchas veces el mismo, el mismo, como 10 veces, o sea, y no lo puedo borrar. Ah, no te Entonces, preocupes. ahí está, y está muchas, muchas veces, pero es el mismo. Paula, para esta actividad de esta semana va a estar habilitada la plataforma hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces me alegró mucho volverme a encontrar con ustedes. Andrés Felipe, que terminen de pasar un cumpleaños muy bonito. Vayan a leer, vayan a ver el video y a inspirarse con el ensayo. Cualquier cosa ya saben dónde me encuentran. Correo electrónico, mensajes de la plataforma, Remind los que están en Remind. Y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para todos. Gracias, profe, que estés bien. Feliz A día. ustedes. Chao, Michelle. Chao, Valentina. Chao, Lorena. Chao, Sara.